Hola a todos y a todas. El texto bíblico de hoy es Marcos capítulo 1, versículos del 7 al 11. Aunque en algunos lugares, como en España, hoy se celebra la Epifanía, aquí en Perú todavía no la celebraremos el domingo. Por tanto, el texto que voy a comentar no es de la Epifanía, sino previo a la Epifanía. En este texto se habla de dos tipos de bautismo: el bautismo del agua, que lo realizaba Juan, y el bautismo en el Espíritu, que lo realizaría Jesús. Son dos maneras de entender la religión. La religión que promovía Juan el Bautista y que se identifica con el bautismo del agua era más la religión del esfuerzo, del sacrificio, de la obligación, mientras que la religión que Jesús anuncia y que la llama la religión del Espíritu, el bautismo en el Espíritu, se basa más en la gracia y no tanto en el esfuerzo. Mientras que el bautismo en el agua, proclamado por Juan, nos mantiene como siervos, la religión que bautiza en el Espíritu, que proclama Jesús, nos hace hijos de Dios. Son dos maneras totalmente opuestas de vivir la religiosidad. El bautismo de Juan invitaba a la conversión, pero no capacitaba, no daba la fuerza para realizar la conversión. El bautismo de Jesús, en cambio, nos da la gracia. Es como un regalo que se nos ofrece. No es una conquista personal, no depende de nuestro esfuerzo, depende de la gracia de Dios que nos la da como un regalo. Entender la religiosidad como un esfuerzo es basarla fundamentalmente en ritos, en prácticas religiosas, en devociones, que todo eso es necesario hacerlo, pero darnos cuenta de que no vamos a conseguir resultados si solamente lo basamos en eso, en nuestro esfuerzo, en sacrificios, en prácticas religiosas. Si no nos abrimos a la gracia de Dios, el cambio no ocurre en nuestra vida. Lo dice muy bien el Salmo que dice: no vale la pena, es inútil que madruguéis para ganar el pan de vuestros sudores, porque Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Qué preciosa esta definición de nuestro modo verdadero de vivir la religiosidad. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. O sea, todo lo que nosotros queremos conquistar con nuestras propias fuerzas para ser mejores, Dios nos lo regala desde que nos abramos a su Espíritu, desde que nos abramos a su gracia. Eso no quiere decir que no tengamos que hacer también nuestra parte, pero debemos confiar más en la gracia de Dios. Y la segunda diferencia entre el bautismo del agua de Juan y el bautismo en el Espíritu de Jesús es que el primero nos mantiene como siervos, mientras que el segundo nos da la categoría de hijos. No es lo mismo la actitud que tiene un siervo con su Señor que la que tiene el hijo con su padre. Nosotros no somos siervos delante de Dios, somos sus hijos. Para entender bien esta diferencia, veamos la actitud del hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Él dice a su padre: te he servido durante tantos años y no me das una comida, no me das un banquete como le has dado a ese hijo tuyo que se alejó de casa. Y el padre le dice: hijo mío, si todo lo que yo tengo es tuyo. ¡Qué diferencia! El hijo mayor se sentía como un siervo delante de su padre, al que tenía que agradar practicando sus obligaciones, haciendo las cosas lo mejor posible, mientras que el padre le dice: si yo te lo doy todo eso gratis, porque tú eres mi hijo.
Cuando nos relacionamos con Dios como siervos, queremos conquistarle con nuestras prácticas religiosas, haciendo las cosas por obligación, porque el siervo tiene miedo de su Señor. Así nos dirigimos a veces nosotros a Dios, como siervos que tienen miedo al castigo, y por eso hacemos a rajatabla todo lo que nos piden, pero a veces no con tanta buena voluntad, sino de mal humor. En cambio, el Hijo no. El Hijo se relaciona con su Padre de igual para igual, sin miedo, con confianza, porque sabe que su Padre le ama y desea lo mejor para él. Hoy, a la luz de este texto, vamos a preguntarnos, ¿y yo cómo me relaciono con Dios? ¿Como siervo o como hijo? ¿Por obligación o por amor? Ojalá hoy, si todavía descubrimos en nosotros algunas señales de que vivimos delante de Dios como siervos y por obligación, pasemos a esa otra actitud de sentirnos hijos que hacen las cosas no por obligación, sino por amor de su Padre. Que tengan un feliz día.